Yo soy Severo Sarduy y hoy estamos aquí con Lezama Lima. No, no es cierto. Dije, qué Yo soy interesante, Miguel ¿no? ¿Qué? y estoy aquí con el escritor Mario Di tu Benatín. nombre de nuevo. Soy Miguel. Ah, Y pues bueno, vamos a hablar un poco de pues la escritura, de literatura, de tu figura como escritor y pues tu práctica artística en general. Parece como que eres una de las figuras más interesantes de la actualidad. Bueno, un escritor raro, pero eso me parece que es una virtud. Y bueno, quisiera empezar con algo, pues, o sea, no sé si tan personal, pero sí profundo, o sea, tiene que ver como con algo que decías en el libro Uruguayo de los Muertos, que era como sobre las murmuraciones y como las imágenes del sueño. O sea, decías que como que eso te inspiraba, o sea, no tanto así que te inspirara, pero, o sea, creías que como había como una relación entre eso y pues la escritura. Y bueno, te lo pregunto porque sé que eres sufista y que, bueno, también abordas eso de como ser parte de Dios. Y creo que tiene que ver como con la inmanencia, o sea, que es algo como, pues, del deseo, o sea, que, mm, pues, no estás esperando que algo suceda, sino que haces que las cosas sucedan. Y, pues, bueno, si pudieras hablar un poco así sobre esa relación, escritura, sueño. wow. Tantas preguntas, ¿no? Así como mil respuestas. Eh, bueno, no me acuerdo ¿De eso? no me acuerdo de nada de lo que he publicado casi, Qué ¿no? bueno. Pero te lo creo, ¿no? Que si Sí, lo que es puse precioso. lo puse en el libro, en el Uruguay de los Muertos, sí, pues Mm, puede ser cierto. Este, lo de los sueños, pues sí, justamente te adelantaste con la idea de los sufis, ¿no? Que es una ala ujú, mística, ¿no? Que no es una religión ni nada, sino es una ala ujú, mística, ¿no? Es una práctica, ujú, donde es fundamental, ¿no? La idea del sueño, ujú. ¿no? Y aprendemos de estar, por el hecho de estar juntos, ¿no? Vamos aprendiendo a discernir, a darnos cuenta cuando un sueño es místico o un sueño es psicológico, ¿no? Hay Wow. o sea, como elementos, ¿no? Pero uno de los factores también muy importantes que tiene que ver Ujú. con cuando me hablaste de la escritura, etcétera, es que son colectivos, son sueños colectivos. Ah, Entonces tú sueñas una parte y otro sueña el resto ujú, y otro que está en otro país o está en Turquía sigue soñando lo mismo. ujú, Entonces van creando una realidad como alternativa, ya, ¿no? Y entonces es una orden que se basa en sueño y revelación. Entonces, que vamos viviendo como en el mundo presente, cotidiano, porque ujú, aparte es una orden que no es, a diferencia de otras tendencias, ¿no? Místicas de encierro, y no, al contrario, ujú, nosotros somos como muy concretos. guerreros, ¿no? Hay que salir a la Ujú, calle, hay que sí, pelearse, hay que ser los mejores, no sé, ujú, hay que enfrentarse a la vida cotidiana. Pero ujú, entonces vamos viviendo como en dos realidades, ¿no? Una que es la actual, ¿no? La cotidiana, la que pasa todos los días, ujú, y por otro lado la que se va creando a partir de los sueños de todos ujú, los miembros, ¿no? ya, Entonces es sueño y revelación, ujú, y entonces pues somos como esquizofrénicos casi. Y ujú, justamente esa esquizofrenia es muy importante para la escritura, porque yo sí, siento que el lugar perfecto para un escritor está entre ajá, estar en el presente, ¿no? sí, Con los sentidos ajá, alertas, etcétera, pero también estar en ese espacio como, pues, sí, abstracto, ¿no? Que no es inconsciente, que no es, ujú, pero que que es sí, difícil de definir, ¿no? Que no tiene sí, una forma. Y entonces allí, en ese espacio, pues es de donde surgen realmente, pues, las ideas, ¿no? Digo, ya. los textos, ¿no? Y Sí. bueno, sí, justamente te iba a preguntar sobre como la idea del profeta, o sea, como el escritor profeta, ¿cómo ves Sí. esa relación? Porque, bueno, o sea, tomando en cuenta que, al menos para Walter Benjamin, por ejemplo, o sea, un profeta no es alguien que es alguien que ve el futuro, sino Sí, que presta atención sí, como a lo que está sucediendo ahora y sí, como más en específico a eso que está a punto de desaparecer del presente. sí. Entonces, el Eso sí me escritor acuerdo que lo he profeta. escrito. Eso de la escritura como profecía. Ah, sí. Eso sí en algún momento lo he puesto. Ujú. Y claro, es que para mí el creador, pues no es como la gente piensa que es alguien muy creativo, ¿no? Y en realidad no, ¿no? Hay Ajá. muchos mitos alrededor de eso, ¿no? O Ujú. dichos, ¿no? Del Sí. terror a la página en blanco, no Ajá, tiene nada ajá, que decir, ¿no? Como, y lo que piensa, no sé, mi vecino, mi vecina, ¿no? Que piensa que yo soy ajá. alguien muy creativo, que se me ocurren idiotas, ¿no? No, Ujú, para mí es fundamental
el mirar, ¿no? El mirar y oír lo que nadie escucha, ¿no? Es Ujú. estar atento, o sea, porque ya en la realidad, bueno, y en este lugar, pues ni hablemos, ¿no? O sea, como que Hay mucho que es mirar. estar atento a lo que para el resto pasa inadvertido. Entonces, Ujú, ese estado de profecía no es un estado santo, místico, fuera de orden, sino que al ujú, momento de estar alerta a lo que la mayor parte de las personas, por estar todo el ujú, tiempo, en el tiempo real, en el tiempo presente, no pueden captar, ujú, ¿no? Vas como creando una suerte de espacio profético, por decirlo de alguna manera. ujú. Entonces no es una capacidad extraordinaria, extra normal, sino Sí, sencillamente, creo yo, es desarrollar esa atención, visión, sí. esa atención Ujú. a lo que nadie atiende, porque todo está hecho para que no se atienda. Ya. ¿Sí me explico? Sí, Está sí. construida la realidad para que pues no nos fijemos en esos bordes, Ujú. en esas cosas que por lo general Pasan se desapercibidos. pasan Ah, desapercibidos y también estamos ajá. hechos para desecharlos, ¿no? Que no es Ya. importante, ¿no? Sí. Porque estamos así como pendientes de cosas que nos hagan sobrevivir o que nos hagan vivir experiencias determinadas que ya están Ujú, preconcebidas, ¿no? Pero si ujú, uno está atento a los bordes, a los otros espacios, ujú. pues puede Sí. crear una cierta profecía, Ah, ya. que es el caso de, Ajá. para Ah, seguir no con sé qué sea yo. Benjamin, cuando Benjamin habla de Kafka, ¿no? Ah, ya. De alguna Ujú, manera la obra de Kafka, pues Kafka no dice abiertamente, no habla abiertamente de los campos de concentración, no habla de Auschwitz, no habla de, pero él ya ujú, sentía que eso venía, ¿no? ujú. Entonces sí puede uno leer toda la obra de Kafka, ¿no? De la Sí, metamorfosis del castillo, etcétera, sí. de lo que iba a llegar Ajá. 10 o 15 años después. Ujú. Tanto así que sus hermanas y toda su familia pues murieron en campos de concentración, ¿no? Ya. Y bueno, Entonces hay ajá. como una profecía Ujú. no evidente, pues, ¿no? O sea, sí, Ya. O sea, me acordé de como el agrimensor, porque también mencionas esa sí, figura en el libro me Cruel de encanta los el Poetas. agrimensor. Sí, Ajá, porque bueno, o sea, sí, el personaje del castillo es un agrimensor, ¿no? sí, sí, Y o sí. sea, como que justamente está midiendo o como calando los límites de la realidad todo el tiempo. Y bueno, o sea, pensaba igual como algo que siempre te han preguntado, que te he preguntado bastantes veces, como esta idea de la carencia y la escritura, la falta, la no memoria, la enfermedad. O sea, si hay como algo negativo ahí que, pues, o sea, bueno, yo por eso relacionaba tu escritura con la de Raymond Roussel, por ejemplo, que es como siempre algo que, pues, nos hace falta, Bueno, Benjamin habla de eso, ¿no? Sobre Kafka, ¿no? Cuando en el libro, en los ensayos sobre Kafka, pues sí, sí, ¿no? Que él ya Kafka sabía, porque a ah, Benjamin, bueno, a él sí le tocó, ¿no? Bueno, por eso se ajá, murió aparte, ¿no? Se suicidó, pues sí, sí, justamente porque llegaron los nazis, ¿no? sí, ya, Pero él cuenta, ¿no? Que él ya, Kafka sabía que iban a llegar, ¿no? ujú, Cuando no tenía cómo saberlo, porque muere en ah, el lo 24, intuía, ¿no? Sí, ujú, sí, o lo construyó, ¿no? Sin sí, saberlo, ¿no? Y la hermana, ¿no? Las hermanas que, ujú, pues, el último año, ¿no? Kafka. Yo ujú, conocí el lugar donde, el hospital donde estuvo Kafka, ah, sí, en Suiza, donde iba órale, siempre, wow, con los antroposóficos. Sí. Y entonces yo había hecho justo ahí me voy a ir de la idea, ah, con una ajá, amiga que trabajaba aquí en ajá, el Gotianum, ¿no? ujú, Que era un centro sí, de Rudolf Steiner, ¿no? En Suiza, en la sí, Suiza alemana, y donde iba Kafka. Entonces yo quería que esta amiga me diera unas fotos ujú, que supuestamente había tomado Kafka, pero eran mm. unas fotos que yo había tomado en Pachuca yo, ¿no? Y entonces yo hacerlas pasar como que eran de Kafka, ¿no? Y entonces que las había encontrado en el Gotiano y que las había Oh, tomado wow. Kafka así como para crear así una especie de, de impostura, ¿no? Y Roussel, y a mí lo que claro, o sea, sí, Roussel es también un escritor para mí referencial, y lo que me parece impresionante también en esta intuición en Memorias de África, ¿no? Que él no baja a África, él no toca, Ajá. No, no. sabes que O él no bueno, sí, toca, sí o sea, conoces, se pero. va Ujú, manda a hacer ujú. esta casa rodante, ¿no? Muy fino porque tenía Sí, mucho dinero, sí, de grande. Mercedes-Benz, ¿no? La Mercedes-Benz le manda a hacer esta casa para Ujú, ir a África, sí, pero él no tiene que bajar a ajá. África, Sí, no. ¿no? Y eso es una metáfora, O sea, digo, una todo es idea imaginación. general Ujú, de que no necesitas salir, ¿no? sí. Puedes mirar desde dentro, ¿no? Ujú. Sin salir, no sé, pues esta idea del escritor Aventurero. aventurero, ¿no? Que tienes que, Ujú, bueno, y eso era lo que a mí, ahora me has hecho acordar, me había olvidado, porque
siempre me ponían un montón de peros, ¿no? Para poder ser escritor yo cuando era joven, ¿no? Ah, sí. Cuando era chico. Sí, pues era lo peor que podía hacer uno, ¿no? Escritor. ¿Qué vas a Y bueno, vivir? y aparte del dinero, todos morir de hambre, ya es la típica. No, pero también decían, no, pero hay que vivir muchas experiencias, ¿no? O sea, Mm, realmente hay que vivir así como el infierno en la tierra, algo así, como para poder empezar a mm, escribir, ¿no? Y no, sí. pues Russell vimos que no, nunca Ah, tocó nunca sufrió África, ¿no? tampoco, Nunca sufrió, porque nunca pues era tocó rico. nada. Sí. Y bueno, los ricos también sufren, ¿no? Los A ricos veces también sufren lloran. más. A veces de tener tantas cosas así, estar Sí, pensando en pues, sus propiedades, ¿no? A veces es mejor es despojarse de todo, ¿no? sí. Este, Ajá. eh, sí, pero la pregunta ¿cuál era de Era Russell? la carencia de la escritura. O sea, Ah, bueno, la tienes carencia. dos Bueno, en libros este caso sobre era la la carencia ceguera. de experiencia, ¿no? Por ejemplo, Ajá, por Russell ejemplo. ahí hace un ejemplo de Ajá. Memorias de África, yo no toqué África. No, No, es la carencia efectivamente. de vivencia africana, porque no bajó No tiene nada que ver con África. no tiene nada que ver, y es un libro sobre África, porque si lo lees y Sí. si es África Ajá. pura, ¿no? A Y yo emperadores. creo que es más interesante que leer un libro de alguien que fue a África, ¿no? Sí. Este, De Kapuscinski. y, exacto, sobre todo de Capuchinsky. Y, y la experiencia interior, ¿no? Y inventársela, ¿no? Y yo Ujú, ahora, por ejemplo, que estoy como recordando, o ujú. sea, mis nuevos libros, que ya salieron algunos, La Matanza, ¿no? Que Sí, viste, ¿no? sí, Esta, sí. por ejemplo, es una edición de varias, ¿no? Ya hay Ujú, como 8 ediciones, ujú. y ahora están en proceso 3 más, y todas se Oh, llaman wow. igual, Las matanzas. pero ningún libro Ajá. es igual que el otro, Ujú. pero tampoco es diferente. O Ya. sea, son como Variaciones. escrituras trans raras, no sé, Ok. como remembranza, como acordarme mal de los libros, como si, Ya. creo que lo dije, ¿no? Ahí en esa presentación, que es como si, como el mundo platónico, como si fuera un mundo ideal, ¿no? Como ese Ujú, mundo de los sueños, de los sufis, etcétera, ¿no? ujú. Porque los sufis también estamos todo el tiempo acordándonos, ¿no? La De reminiscencia. Ujú, la reminiscencia, ¿no? Y ujú. estos giros Sí. es recordar ese mundo real, ¿no? Porque no estamos aquí, Ajá. todo es apariencia, ¿no? Sí. Y y entonces es como si el mundo ese real fuera el mundo que ya he ido publicando, ¿no? Y Ah, entonces ese es como mi límite, ¿no? ok. Como a Wittgenstein, ¿no? El límite es el Del lenguaje. lenguaje, Sí. ¿no? A mí, mi límite son los libros que ya publiqué. O sea, Es un lo universo. mío es más, más Ajá. modesto que Wittgenstein. Y entonces mi Ah, ya. universo, entonces yo estoy Ujú. Ajá. la, contra la creatividad, puede ser, ¿no? Ya, ya. Contra el creativo. Entonces ahorita se me va a ocurrir, voy a escribir sobre esta librería. No, no, ya no quiero ser más creativo, porque Ajá. ser escritor no es ser creativo. Ok. No, Bueno, no ajá. radica ahí, digo, en el imaginario sí, ¿no? Ajá. Porque también, no sé, voy a lugares, Ajá. gente que no sé, ay, si yo te contara la historia de mi vida, si yo tuviera tiempo Ajá. sería escritor. No, 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 eso no importa. Ajá. Eso justamente es lo que no interesa. Ya. Es deshacerse de eso, Ajá. y la esencia o el vacío de eso, el silencio, la otra parte de eso es lo que Ajá. puede llegar a importar, ¿no? No todos Ya. pueden escribir, ¿no? Ok. Y, o sea, bueno, Sí. pensaba hacerte esa pregunta justamente porque igual varias veces dijiste que como que tú solo estás escribiendo un gran libro, o sea, un solo libro, Mm. que toda tu obra es solo un libro. Y pensaba que tenía que ver con esto de los fragmentos, o sea, como si o sea, estas variaciones, estas remembranzas de las que hablas, Ujú. fueran como ese fragmento de totalidad que encontraste, o sea, como esa parte de reminiscencia del mundo sufi, o bueno, de los sueños, que te hace volver, o sea, como, o sea, ¿a qué te refieres con que solo estás escribiendo un gran libro? Sí, bueno, la primera vez que bueno, yo empecé Ujú, de niño a escribir, pero no porque tuviera algo que decir. O sea, lo que menos me ujú, importa era escribir, sino me importa el mecanismo de la escritura, me importa. Me importa dejar una huella. O ujú, sea, me importa la acción de escribir. ujú, Y una vez que, y por eso uso también siempre un mecanismo de escritura. O sea, siempre tengo una máquina de escribir o un teléfono, o sea, no escribo a mano, pues, ¿no? ok, Sino siempre ajá, tiene que haber un mecanismo de escritura que me permite como salir de mí mismo, y allá está la letra como impresa, ¿no? ok, Y ahí basta, ya mi deseo, ahí ya está satisfecho. ujú, En que haya una frase hecha por mí en letra impresa que pertenece allá,
a una huella, o sea, pasé por el mundo, ¿no? Y Ujú, ya. Y bueno, pero como quiero seguir escribiendo, ujú. pues si yo siguiera en ese proceso, pues terminaría en un hospital Sí. psiquiátrico, ¿no? Pues Porque bueno, o sea, dijiste efecto sería, invernadero, ¿no? Llevabas 2000 páginas y no podías dejar exacto. de escribir. No, y pensaba, pues de la manera tradicional, que me faltaban otras 2000, ¿no? Para poder cerrar, como ya tenía 2000, dos Ajá. mil más para poder cerrar el ciclo, ¿no? Sí. Y aparte del sufismo, y que tiene algo que ver también, tiene el psicoanálisis lacaniano, también tiene que ver mucho con el silencio y tiene que ver con el La falta. oído, Ujú, ¿no? Con oír lo que nadie escucha, ¿no? Con la ujú. falta, Ya. con esta idea, ¿no? Del amor, Ajá. ¿no? Que es dar a Ya. quien no quiere lo que no se No tiene, necesita. ¿no? Que lo que no quiere, lo que no tiene, no sé, Sí, como sí. todo, como un juego Ajá. de equivocaciones, ¿no? Sí. Que aparece de la falta, Ajá. ¿no? Del silencio, de lo no Ajá. dicho, ¿no? Porque Sí. más importante es la palabra no dicha que la dicha, Mm. ¿no? Y el lapsus es más importante que lo Ajá. pensado, ¿no? Consciente. Sí. Entonces es como... eh, y después de esas 2500 páginas, pues sí, me acuerdo que me sometí a un procedimiento lacaniano, pero muy Oh. radical, real, así, ¿no? Porque también hay muchos... es muy difícil encontrar un buen Psicoanalista. psicoanalista, ¿no? Mm. Un serio, Ujú. que realmente lo tome como una vocación, no como un trabajo más, ¿no? O sea, Sí. sino que alguien que esté ahí totalmente inmerso. Ujú. Como está un poeta real o un narrador real o un creador Ujú. de cine, ¿no? No creo que Tarkovsky piense que hacía las películas para ganar dinero, o sea, Ujú. para tener algo que hacer, ¿no? Era como totalmente, o digo, muchos, ¿no? Sí. Bergman, no sé, o sea, como Sí, sí. que su vida es eso, ¿no? Que, Ajá. que, que, que ya, no, ya llega un Entregado. momento que Ujú. ya no hay diferencia, ¿no? Entre vida y obra, ¿no? Entonces, para mí, Mm. esos son las personas que yo admiro, ¿no? Y que me Sí. gustaría que de alguna manera, pues, lo que yo hago se acerque, y ni siquiera se Sí. acerca, pero pues por ese Ujú. camino va, ¿no? Ujú. Este, y, y entonces, pues ahí fue que advertí, después de esas sesiones, ¿no? Ujú. De unos meses, advertí que ya el libro estaba hecho dentro de ese marasmo de las 2500 páginas, el libro ya estaba dentro. Ya. Ujú. O sea, no estaba dentro de la idea desde fuera, ¿no? De que faltarían 2500 páginas más, ¿no? Pero Ujú. también había algo interesante que mucha gente no se da cuenta, muchos escritores no se dan cuenta, es que ese libro, esas 2500 páginas, estaban escritas en escritura analógica. Que Ujú. esa diferencia, porque en fotografía y en cine, etcétera, sí se hace evidente, ¿no? La fotografía Ujú. digital, la, Analógica. la, la analógica, el cine digital, cine analógico, Ujú. pero en escritura parecería dar lo mismo, y Sí. no da lo mismo. Ujú. Y entonces, en ese tiempo, como yo escribía con la máquina de escribir, Sí. y la máquina de escribir hace que escribas distinto, hace que escribas como en horizontal, o sea, como que se ramifica. O Ujú. sea, como que aparece, no sé, un personaje y ese personaje tiene un tío y el tío tiene un sobrino y después tiene una casa y sabes, así como que te vas viendo, Ujú. así como que vas ampliando por todas las 2500 Ajá. páginas. Y lo digital, cuando ya tuve mi primera Mac, no sé qué, es como si fuera una carretera de alta velocidad, donde ya no puedes ver el paisaje, ya no puedes ver nada, sino solamente el, La línea. el Ajá. destino, ¿no? El horizonte. La llegada, ¿no? Ujú. Y pues sí, al principio muchos escritores creo que también por eso se quedaron callados, porque te hace más productivo. Yo me di cuenta que era más productivo. Decía, bueno, de pronto yo me demoraba no sé cuántos años en tratar de... Eso mismo que tú pusiste de ejemplo, que tenía las 2500 páginas y darme cuenta que ya el libro estaba ahí dentro, Ujú. ¿no? Y de pronto, cuando empecé a escribir en digital, pues sí, me di cuenta que era muy productivo, ¿no? Que podía hacer, incluso llegué a publicar, no sé, 4 libros al año, cosas así. Wow. Hasta que me Ajá. di cuenta, pues, que la productividad no es ningún valor literario, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, la Ya, idea ya. es hacer un libro bueno, ¿no? Que puede Ajá. ser un librito, un cuento, no sé, Sí. 4 líneas, ¿no? Que Ajá. queden, ¿no? Pero ¿de qué vale tener 5, 6, 8 libros al año, ¿no? Si no tienen ningún sentido, ¿no? Ujú. Entonces, y luego cuando aparecieron, que es la idea con ese del único libro que fue la pregunta, Sí. cuando apareció el primer tomo de las obras reunidas, que es Ujú. uno que salen unos galgos, unos perros que yo tenía que saltaban, Ujú. no sé si viste esa edición, que salen ¿Alguna vez? Sí, de Alfaguara, ¿no? unos perros que Ajá. saltan, que yo Ajá. salgo sentado y unos perros, Sí. que no es Photoshop, es que todo el mundo piensa que es Photoshop, y no, los perros de verdad estaban saltando.
O sea, Ah, eran dos personas porque eran dos galgos enanos, ah, y entonces alguien tiraba el galgo y otro tiraba el galgo, y el mm, galgo estaba saltando, y entonces lo que hizo el fotógrafo, que era Montiel Klim, ujú, empezó a hacer no Photoshop, sino que era foto analógica, pero iba sobreponiendo las fotos mm, para que salieran los dos galgos saltando al mismo tiempo, como un ¿no? montaje. Un montaje, Ujú. pero Sí, sí, no, real, no, pues, no con una aplicación. no de Sí, aplicación de que pones dos sí, galgos ahí ya, chao, no, como cuando no. salían mal las fotos y se sobreponían unas en otras. Sí, Mm, ese trabajo ya. del sobre, pues, ¿no? Ujú, Y bueno, entonces cuando leí, bueno, tuve que leerme, ¿no? A fuerza, ¿no? Porque pues no suelo leerme, ¿no? ujú. Tengo tantas cosas para leer ¿no? Que no tengo tiempo, ni espacio, ni ganas. Mm, Pero para poder, pues, ya que salía esta edición, pues a revisar y todo, ver las pruebas de galera. Entonces ahí me di cuenta, pues que todo era un solo libro, realmente. O sea, no para el lector, porque pues, está ajá, dividido en diferentes libros, diferentes historias, etcétera. Pero para mí, yo sabía cómo. Entonces empecé a hacer ajá, como un mapa mental, sí, ¿no? Decir, no, mira, si yo a este personaje lo meto aquí, cambio aquí. O sea, yo ya, por ujú. eso también a veces ya no quiero ni acercarme a los textos hechos, porque quieren volver a publicar, por ejemplo, el libro Uruguay de los Muertos, que tú Ajá, mencionaste, lo quieren sí, volver a sacar los de en sexto piso. sí. Creo que es el siguiente libro que va a salir mío ahí, en sexto piso ese. Y yo digo, sí, pero no, no, ni me lo den. Ni me lo ¿Por den qué lo porque si no, deshago? voy a empezar así, me voy a pasar 10 años así, voy a empezar a desviar, no, entonces no, ya, y Ya. publico tal cual, ¿no? Ujú, Y entonces, claro, yo mentalmente tampoco lo modifiqué hacia la obra reunida, pero sí me di ujú, cuenta que dije, pero qué tonto, hubiera esperado un tiempo ujú, más que impaciente, ¿no? Yo sí, me hubiera esperado un tiempo y todos estos libros que eran, no sé, 14 títulos, no sé, algo así, el primer tomo, ¿no? ujú, Hubiera yo hecho pues un solo libro, ¿no? ya, Y bueno, entonces ahí fue ajá, que me di cuenta y supe cómo se podía hacer un primer libro. y, Y eso ujú, también lo relaciono con que al principio de comenzar a escribir, lo que yo buscaba no era tanto decir algo, sino tener ujú, un estilo, una manera de decir las ok, cosas, ¿no? Un ya, tono de decirlo, ¿no? ujú. Y era un método que yo había bautizado como el método no, pero no tenía, Desescribir. Ok, eso de escribir sin escribir, pero ujú. en ese tiempo era el método no, pero no tenía que ver con el no japonés, ¿no? Sino tenía que ver con que no, no adjetivos, no diálogo, solo tercera persona, Sí, como que yo restricciones. tenía que ir inventando la pólvora de las figuras retóricas literarias, Ajá, que como si no existieran, como si solamente existiera una tercera persona y no hubiesen adjetivos, no hubiesen diálogo, no se hubiera inventado absolutamente nada, y yo solamente me hubiera circunscrito a un espacio muy constreñido y yo tuviera que forzar las cosas ujú, para poder decir lo que quería decir sin elementos, ¿no? ujú. Y por eso incluso el castellano a veces también me parece que es demasiado grande, ¿no? Me gustaría a Ujú, mí tener un lenguaje, un idioma ujú, así muy acotado, como, ujú. no sé, como con 10.000 palabras, como para poder forzarlo de tal manera que yo Sí, pueda crear ajá, un universo propio, ¿no? Y de alguna ya, manera es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Con ok. estos últimos libros. Y bueno, en alguna de tus entrevistas te decían que, o sea, lo que estabas haciendo justamente a través de estas restricciones, como, o sea, no técnicas, sino como retóricas, puede ser, o poéticas, era como abrir sendas nuevas que no sabes muy bien a dónde llevan. O sea, y yo como que ligaba eso con el proyecto y bueno, con Marcelo Champ y El Gran Vidrio, que es otro de tus libros, Uh -huh. porque pues ahí, o sea, para empezar es un proyecto como fallido, o sea, El Gran Vidrio nunca se logró, o sea, Duchamp Te rompió deliraba, aparte. se rompió, pero deliraba así como en encontrar la cuarta dimensión, casi, casi, Uh ¿no? -huh. O sea, y creo que tiene que ver con esto de como abrir nuevas posibilidades dentro del lenguaje, porque bueno, sé que, o sea, esto del Gran Video es como un proyecto, bueno, es una fiesta, ¿no? O sea, entonces Sí, te quería sí, preguntar sobre es verdad, eso, aparte. ajá, y Sí. esta idea de como a partir de la falta crear como un nuevo deseo, o sea, crear nuevas posibilidades a partir de ciertas restricciones, como acabas de decir, o sea, de tu lenguaje. Y, o sea, sí, bueno, ¿cómo conociste esta fiesta y qué te interesó en ella? O sea, ¿qué hubo que te capturara tu atención?
Sí, hay muchos piensan que ser Ujú. creativo, no vuelvo a la cosa de ser creativo, ¿no? Es Ajá. como que se te ocurran cosas así como Ujú, de manera libre, ¿no? ujú. No, todos los elementos de mis libros, yo podría hacer como, me gustaría, digo, no tengo tiempo ni vida ya, me gustaría hacer como una especie como de lado B, o no sé, de qué cosa hay detrás de todos los textos, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo, eso del vidrio, que me hiciste acordar ahora. Ujú, No, el gran vidrio no es que nace porque yo soy fanático de Duchamp y entonces mm. pongo el gran vidrio y porque se le rompió el vidrio, no, sino Ajá. porque yo encontré a la señora Vidrio, Ah. de verdad, Oh, que wow. organizaba Ajá. fiestas. Sí. Y era en un lugar Ujú. también fuera de orden, que Ajá. ya no existe más, que era un edificio que estaba en la calle de Chihuahua, en paralela aquí en Insurgentes de Chihuahua, aquí en la colonia Roma, Ujú. que había quedado destruido por el terremoto. Eran ocho Ah. pisos Ujú. o 10 pisos, no sé, era un edificio muy alto que se había quedado achicharrado así todo, ¿no? Aplastado. Ujú. Y lo habían abandonado, pero la gente había regresado, no, no había regresado, la gente que vivía ahí no, ya se fue, ¿no? La gente que Ujú. o se murieron, pero fue tomado después. Ajá. Entonces empezaron a vivir mucha gente dentro de los restos. Sí. Y poco a poco eso empezó a poblarse, digo, poblarse, pero a urbanizarse. Entonces empezaron a tener internet, tenían Ujú. casilla Servicio. postal, Ujú. servicio, luz, Ujú. portero, tenían todo, era así como, Ujú. ¿no? Y era una cosa así, apachurrada, Ajá. 10 pisos. Ujú. En cierto momento lograron quitarle algunos pisos arriba, entonces ya se quedaron como 4 pisos solamente, pero en una época, que era la que yo llegué a ese edificio, que a Ujú. mí me parecía como el no lugar por excelencia, ¿no? Ajá. El no lugar por excelencia que podía haber en la Ciudad de México, que nadie ve, que Sí. justamente eso es lo que yo te decía, pues ver lo que nadie ve, porque pues, todo el mundo pasaba por ahí y decía, ay, sí, el terremoto, no sé, pero ya, Ujú. pero no se detenían a ver que ahí dentro de esas Ajá. ruinas Ujú. vivían Sí. muchas familias, Ya. ¿no? Y entonces en un cierto momento, me acuerdo que fui con un amigo, y entonces como para tratar de el ornato de la ciudad, no sé, Ajá. le pusieron avisos de publicidad para que no se viera tan Ujú. terrible, ¿no? La situación del edificio totalmente destruido. Ujú. Entonces le pusieron una valla de avisos de publicidad. Ujú. Y entonces yo, eso creo que lo cuento en el libro, ¿no? Que yo Sí. hablaba al aviso de Coca-Cola y Ajá. detrás del aviso me contestaban, Mm. ¿no? Porque ahí vivían, pero vivían entre las ruinas, pues no sé, como había quedado, pues queda, pues, ¿no? Quedan como Sí. covachas, como pasillos, etcétera, ¿no? Y Ajá. vivían, pues no sé, ahí en Insurgentes, o sea, vivían en una buena zona de la ciudad, Ujú. ¿no? Sí, Y se habían acomodado exactamente, y entonces yo hablaba al letrero, ajá. no sé, la Coca-Cola, Sí. al aviso de la Coca-Cola, y de pronto me contestaba alguien atrás, ¿no? Oiga, señora, ¿qué? ¿Usted es una señora así? Sí, ¿y quién? Yo soy la señora Vidrio. Señora Vidrio, me gustaría entrar. ¿Qué hace ahí viviendo? No, es que aquí vivimos, pero no queremos que nadie entre porque pues sí había Sí. como gente que quería sacarlos, ¿no? Ujú. Entonces estaban así como en pie de Sí. guerra de no dejarse, que ahora Ajá. ya no hay, Desalojar. ya Sí. desalojaron, ya Ujú. destruyeron todo, ya no hay, eso ya no existe. Pero en Oh. ese tiempo estaba ahí presente, ¿no? Ujú. Y entonces, sí, y entonces le dije, no, pero ¿cómo podemos hacer para, yo quiero entrar, quiero verlos, quiero conocerlos, ¿no? O sea, y Ujú. el vidrio, y entonces ahí me resonaba a mí Duchamp también. Me Ujú. explico, pero Duchamp empieza a resonarme porque hay una señora Sí. vidrio que me Ajá. habla detrás de un letrero de Coca-Cola. Yo estoy hablándole a un letrero de Coca-Cola, o sea, como si yo fuera un loco, ¿no? O sea, soy un poco loco, pero no así como para hablar así. Digo, alguien me ve desde fuera, señal, ¿qué hace esta persona hablándole a un letrero de Coca-Cola? Ajá. Y encima el letrero le contesta detrás, y que es una señora que vive en las ruinas de un edificio, que son varias familias unidas y que tenían luz, teléfono, tenían absolutamente todo, tenían hasta correo, tenían todo, ¿no? Ujú. Y entonces a mí ahí inmediatamente hago la alusión al gran vidrio, Ujú. ¿no? El gran vidrio roto, etcétera. Y entonces yo quería entrar y quería verlos más. Entonces me dije, no, yo lo que puedo, a lo máximo que puedo hacer por usted es
invitarlo, que compre usted boletos para la fiesta del Gran Vidrio. Wow. Porque nosotros organizamos una vez al año una fiesta pro fondos para poder nosotros mantenernos aquí viviendo. Sí. Y puede usted en la puerta pase y cómprenos los boletos para la fiesta del Gran Vidrio, que al final ya no fui a la fiesta del Gran Vidrio, pero sí logré comprar los boletos de la fiesta del Gran Vidrio. Y ya tampoco, porque hay un punto en el cual quiero entrar, pero ya no tanto. Porque si no, ya empiezo a hacer sociología, ya empiezo, la problemática de la Ciudad de México, cómo viven en unas ruinas, etcétera, ¿no? Entonces ya con tener los tickets de la fiesta del Gran Vidrio, que la señora obviamente no sabía, digo, no obviamente, pero no creo que supiera de la existencia de Duchamp y el Gran Vidrio y eso, ¿no? Y de pronto entonces para mí era como empezar a mezclar los universos, ¿no? Entre pues esta educación que tenemos, lamentablemente, pues sí, lo querramos o no, pues todos los ejemplos que hemos dado pues, son europeos, ¿no? Sí, claro. Y sí, hemos hablado de Rousseau, de Duchamp, de Wittgenstein, de Kafka, de Benjamin, etcétera, ¿no? Como si nosotros estuviéramos viviendo, no sé, en Viena. Pero entonces era como perfecto como viene el Gran Vidrio, ¿no? Desde el Gran Vidrio real, ¿no? Que yo creo que es 1000 veces mejor que ese Gran Vidrio de Duchamp, que lo único que le pasó fue que se rompió y pues dijo que no lo la ruptura la hicieran como parte de la obra. Cosa que también yo utilicé con la última edición porque hubo un error en el sexto piso, que siempre tengo problemas con los editores, sobre todo que ahora que estoy haciendo nuevo, no, lo hicieron bien pues, pero mal. Lo hicieron bien mal, por lo que pasa es que yo estoy practicando una nueva escritura que hace un momento dije, ¿no? Que el castellano me queda corto, no sé, no puedo. Entonces yo estoy tratando de crear un castellano personal, ¿no? Entonces no hay comas, no hay mayúsculas, no hay respiro, no hay solamente hay punto seguido, no hay punto aparte, no sé, como crear un mundo así muy, muy, como asfixiante, no sé. Condensado. Y estos fragmentos que tú mencionas, sí es cierto, están, pero ya están metidos dentro. ¿No? O sea, no están expuestos como fragmentos, porque también me empezó a molestar cuando me empezaron a decir, es que la escritura fragmentaria, además, no hay escritura fragmentaria, porque cada vez que hay un letrero, yo me voy corriendo, porque letrero es epitafio. O sea, cada vez, y más aún desde el otro, ¿no? Y sobre todo desde la academia, ¿no? Inmediatamente, es un escritor realista, ya, chao, next, ahora vamos a etiquetar, no, es etiquetar, es para meter a un archivo, ya lo entendí y ahora ya lo entiendo, ¿no? Entonces siempre tratar de escaparme todo el tiempo de la no explicación. Pero tú dijiste algo que pues no sé si estoy tan seguro, cuando tú dices, pero no va a ninguna parte y no conoces la salida. Dije eso, lo dijeron así en una entrevista. O sea, de que habría sendas como nuevas, pero que no estabas muy seguro en dónde. Pero ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Eso ¿Me conocen? no lo sé. Digo, pues, qué interesante, me encantaría saber eso porque aquí me hicieron un examen. Bueno, o sea, creo que tiene que ver con que... Me hicieron una radiografía cerebral. Digo, a mí me encantaría saber si creo que eres un escritor que hace preguntas, no da respuestas. Porque, pues bueno, o sea, si ya es como la etiqueta, si tenemos la etiqueta, pues ya para qué te leemos. O sea, creo que va en ese sentido. Sí, exacto, pero eso no quiere decir que no sepa las respuestas. Digo, o sea, no importa, no saber, y no saber no es negativo, pues no, sino digo, es que no saben que yo sé, si sé o no. Sí me explico, es como quedar la duda esta, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuando me mencionaste, no sé, lo de lo místico, el sufismo, etcétera, ¿no? Que también no hay que dar por sentado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo, él debe creer en Dios. No, yo no sé si Dios existe, por ejemplo. Desde por ahí. No, yo no sé, yo no me importa tampoco. Yo sé que yo experimento en este plano, en esta vida, en este momento, cuando yo estoy escribiendo, etcétera, experimento una serie de sensaciones o tengo sueños que son tangibles, reales, como milagros laicos, por decirlo de alguna manera, que no obedecen a que hay una fe o que Dios existe, yo qué sé, no me importa eso. Sí me explico, ¿no? Porque a veces alguien, al momento de decir que pertenezco a la orden mística, me pasó porque estudié yo teología cuando era chico, ¿no? Y entonces cometí el error en México,
porque yo tenía la idea de estudiar teología, pues así como amplia, ¿no? Como en Friburgo, así como el personaje del doctor Faustus, así, ¿no? Que es de esos Ajá, místicos alemanes que no. Y ajá, cuando puse en Poeta Ciego, que fue uno de los primeros libros que apareció sí, en México, ¿no? En Tusquets, y pusieron, estudió teología, y entonces aquí la gente, los periodistas y todos pensaban que yo era un santo. beato de la iglesia, que yo cargaba a la Virgen, no sé, no, teología Ya. es otra cosa, no es religión, no es que yo no soy acólito, Ujú. no es que voy a la misa los domingos, ni, no, es teología, es otra cosa, ¿no? Es Ok. mística, ¿va? Yo pensaba que eres como un desquiciado en el sentido de que sacas a la gente de quicio, o sea, Ujú. justamente como que no te Bueno, gustan las etiquetas y que haces todo lo posible por como llevar o salir de esos límites de los libros, de la figura del escritor. Entonces te quería preguntar, o sea, si sí tienes como, bueno, a mí parece que sí, o sea, como tienes esa intención de ser subversivo, o sea, decía Herralde en uno de las solapas de tus libros, así como escritor raro entre los raros, o sea, sí eres perverso, Mario, o sea, subversivo. otra etiqueta, ¿no? Ahí está, buena No, respuesta. a mí lo que me llama la atención es que porque el resto no es así. Pues sí, A mí lo es que una buena pregunta. yo digo, no se aburren Ajá. de saber, de hacer un libro como se deben hacer los libros, sabiendo cómo va a terminar, volviendo, repitiendo, no Ujú. sé, qué aburrido, ¿no? No sé. Pues O sí, sea, a ver, no me considero yo un desquiciado ni un, yo me perverso. parezco normal, pues, te digo, yo no me, así los Ajá. locos, pues, ¿no? Justamente el Ujú, loco es el que dice que no está loco, ¿no? ujú, Eh, pero a mí sí me llama la atención que haya esos escritores bien portados, que no ujú. se aburran, ¿no? Que no se duerman con ellos mismos, si ya saben lo que va a suceder. O Ajá. sea, yo no creo que sea ser subversivo, no me interesa, no, tampoco. Ujú, Pero pues lo que hago yo es hacer caso, tratar de hacer caso a lo que a mí me va interesando dentro de los propios textos. ujú. Y si eso da por resultado un texto, sí, pues, un libro que no está dentro de una forma o de algo esperado, Sí. pues yo lo aplaudo, ¿no? Me parece que bien, pues, ¿no? Porque justamente, Ujú, sobre todo por el movimiento, porque también hay en cierto momento que te escuché hablar, eh, hay como una idea de ser innovador, ¿no? No quiero ser ujú, innovador, pues, tampoco, no quiero ujú. ser vanguardista, no. Pero que se esté moviendo. A Ya, mí, a mí lo que me parece lo peor que puede sucederle a cualquier literatura es que se estanque, ya. Ujú, ¿no? Que se estanque, entonces que se ponga de moda algo, ¿no? Y ujú. entonces ahora la moda es que me invitó a ver Netflix y me sacó un dildo. Y ya, si alguien, una persona primera me dice eso, igual me llama la atención, pero si ya todas las novelas de alguna manera tienen que ver con lo políticamente correcto, con una forma, ya, Mm, ¿no? Y desde mis primeros libros, pues en mi época, ujú, este, el punto era ser social, ¿no? Entonces tenía que mm, tener una carga social, tenía que ujú. tener una cosa, una Sí, explicación, no ya. sé. El Entonces para mí compromiso. la época de oro que pudo haber tenido la narrativa para hablar de latinoamericana, que odio también ser latinoamericano, o sea, ¿Por qué? porque no tengo nada que ver con nadie pues, de Ah, ya. Latinoamérica. Mm, ujú, O sea, sí tengo amigos, escritores, bueno, ya se murieron pues todos los que de verdad miraba, mm, pues la persona más cercana con la que yo puedo hablar así de realmente de manera abstracta de literatura, ¿no? ujú. Digo, de otros temas de Sí. teología y eso, pues puedo hablar con otra gente, pero no sé, sería Margot Glantz, ¿no? Pero tiene noventa y Ah, cinco ya. años. Ujú. Sí, pero entonces sí, pero es como más, yo soy menor que sus hijas. Entonces, Ujú. digo, Sí, sí, somos amigos sí. y bueno, pero estuve muy cerca de una generación Ajá. en Cuba, en Perú, en Argentina, Acá, ajá, en aquí en México. México, ¿no? Ujú. Bueno, mi gran amigo era Sergio Pitol, Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí. Y con él podíamos discutir, pues, de cosas muy abstractas, que Finas. ya no hay, ¿no? Sí. Ya no tengo yo, y la gente de mi edad, mi generación, me parecen aburridísimos todos, y, y encuentro a alguien, ahora sí, a gente joven, muy joven, que sí, Ah, sí. hay como nuevamente, pero muy, muy joven, ¿no? O sea, como de 30, no sé cuántos tiene, pero 29, sí. sí, por ahí, antes de 30, porque si no también hay otra generación como de 40, así que ya todos otra vez empiezan a ser políticamente correctos y Ajá. qué huevo.
Pero sí Ajá, siento gente de 29, de 20, 30, antes de 30, que de ujú, alguna manera se empiezan a interesar. Bueno, pues me acabas de hablar de autores ajá. que de alguna manera pues ya fueron sepultados, ¿no? No sé, el Roussel, pues nadie lee Roussel, nadie lee, o sea, Pues sí, es como, ¿no? César Entonces, Aira lo lee. Saraira, por ejemplo, ¿no? Que a mí me pareció muy importante, para mí Ajá, fue importante en los años 90, ya. pero a mí me parece que no supo pasar el siglo, ¿No? 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 ¿No te gusta el último que has sacado? No tanto. Ya hizo lo que Bueno, tenía que hacer. ¿te parece? Me parece que cambió el siglo, ¿no? O sea, me parece importantísimo, en los años 90, me decía, pero Ujú, ¿cómo se puede atrever a hacer todo esto? ajá, Pero después ya, pues ya, ya no. O se sea, cortó. no remontó a él mismo, ¿no? O sea, se quedó, no sé, digo, Ujú. sí me gusta, pues, sí, digo, no me gusta, no sé si me gusta, el lenguaje binario es horrible. ¿Te Me gusta o no te gusta, gusta? no me gusta. Sí, me Ajá, parece una persona, me parece pues, un escritor importante, ¿no? Que exista, que sí, me interesa mucho. Pero yo no sé si voy a estar ahora yendo a ver el último libro. ya. Porque me han dicho Pues, que este del pensamiento, ¿tú lo has leído? ¿Este del el pensamiento? último no. De- Leí, bueno, tampoco he leído todo. Pues es que tiene, es como tú, tiene muchos Sí, libros. no, tiene más, no tiene como Ajá, 180, no sé. ajá. Pero es curioso porque yo era muy amigo de la mamá de César Aira. César Ah, Aira no era amigo, nunca, ok. nunca fui. ¿No? Nos hablábamos, así nos saludábamos y nos despedíamos. Ok. Y una vez nos tocó así como conversar Ajá. así, discutir. Ujú. Y él creía que México era como muy raro y yo me di cuenta que su pueblo era raro, porque yo había estado en ¿Coronel su Pringles? pueblo, en Coronel Ajá. Pringles. Ah, wow. Ajá. Claro, él no sabía que yo había ido Ah, wow. y no sabía que yo conocía a su mamá. Y verdad, la verdadera Wow, personaje no, de todo pues era su sí. mamá. No. Su mamá, la Ujú. mamá de César Aira, hizo en Coronel Pringles, hay un museo de las cosas que no se deben hacer. ¿Te imaginas? Dice Wow. museo de la... Y ahí fui con Alan Pauls. Ahí tengo las fotos, se las puedo enseñar así. Tomé Oh, fotos wow. analógicas. Me acuerdo que estaba con una Ajá. cámara Holga, Diana, esas de plástico, ¿no? Tomando fotos. Ujú. Y en eso llegó a Pringles y aparece la mamá de Aira. Yo soy la mamá del escritor César Aira, pero soy una Ujú. mujer muy desgraciada. ¿Por qué, señora? Porque mis hijos todos porque yo soy artista, yo soy escritora, toda mi familia es artista y mis hijos son todos un desastre. Yo le dije, pero ¿cómo? Pero su hijo es César Aira, yo, ¿en serio? ¿Usted lo ha leído? Pero si nadie lo conoce, si nadie lo Sí. conoce, lo leen en México, ay, qué raro, porque en Argentina nadie lo conoce. Es un desastre, porque la escritora de la familia soy yo. Y entonces me Oh. da un libro ella, suyo, que se Ujú. llama El Pensamiento. Ah. Esto es muy raro esto, eso ya me da hasta nervios, porque ahora Aida saca el libro de su mamá, es así como Psicosis de Hitchcock, porque entonces la mamá Ajá. me da el libro y Ajá. Zaira no sabe que yo tengo el libro de la mamá, que Wow. me da el libro El Pensamiento, Ujú. y entonces yo le digo, ay señora, ¿qué se escribe? Ay, mire, su libro El Pensamiento, ¿y de qué se trata ese libro El Pensamiento? Ah, es Ujú. un viaje, es que el pensamiento es el pueblo de al lado, se llama El Pensamiento. El pueblo se llama El Pensamiento y Ah, es un como viaje tú que con yo el vidrio. hice, pero parece exacto, yo como el vidrio o como Aira con su humor, lo que uno dice Ajá. pensamiento de un libro así, ¿no? Es un viaje que, Ajá. es un viaje que cuando fui a visitar a mi prima, Ujú. cuando fui a visitar a mi prima que vive en El Pensamiento, que es el pueblo de al lado, por eso se llama El Pensamiento el libro, Wow. ¿no? Ajá. Y Okay. entonces, bueno, ya, y conocí a la mamá y bueno, tengo cientos de anécdotas, e incluso en un Ujú. libro que salió de Argentina, que se llama La biografía ilustrada de Mishima, no sé si Ajá. lo conoces o No, llegó no. aquí en algún momento, está publicado en Argentina. Tiene fotos, Ujú. ¿no? Y entonces yo salgo con la mamá de Aira, Ujú. abrazados así, y yo digo que somos una pareja de psicoanalistas que estudió el caso Mishima muy de cerca. Y entonces Aira se dio cuenta de eso, y entonces Aira, cuando Ajá. iban a la librería argentina, decía, ¿conocen a mi mamá? Mira, está aquí, abría mi libro, y ahí está mi mamá, nadie la conoce. Bueno, y tengo 80.000 anécdotas con la mamá de Aira, Sí, sí. no con Ajá. Aira, Mm. pero sí me llamó la atención y aparte hay un gran lector, para mí hay pocos ya grandes lectores latinoamericanos, uno es Juan Cárdenas, ¿lo conoces? El escritor He colombiano, escuchado hablar de él, pero no, no lo leí. que ahorita acaban de dedicarle la revista hispanoamericana de estudios de cuadernos Ujú. hispanoamericanos, Ok. esa de España, esa de cuadernos, pues sí, Sí. en la Sí, sí. portada a Juan. Y Juan me dijo que este libro del pensamiento sí valía la pena leerse, ¿no? Porque a mí ya me llegó a cansar, pues, Ok. de esos juegos, ya, está bien, Sí. importantísimo que lo hiciera, ¿no? Ujú. Y, y él siempre me decía, ya las dos o tres veces que lo vi, y bueno, y la vez que discutimos, me decía, no, pero yo, por ejemplo, nunca he leído a Perec, nunca he leído a Perec ni a Bolaño. ¿No?
Y entonces yo le dije, "Ah, pero César, pero es más fácil leer a Pérez que no leerlo, ¿por qué no lo lees?", ¿no? Es Entonces muy era como, divertido, sí, 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 pero era como que él no quería que lo ligaran que lo con él. ligaran, ¿no? Porque yo lo Mm. veo muy Pérez, ¿no? Pues, o sea, habla un poco igual de como las restricciones que tú decías, ¿no? O sea, la disparición, o sea, el secuestro se llama en español, cuando no utiliza la De la letra E, letra, sí, ese es exacto. buenísimo. Ese libro Es es muy impresionante divertido. cómo lo pudo Sí, lograr hacer. sí, Y bueno, pues sí, Perec tiene pues tantos libros sí, impresionantes, ¿no? ajá, Sí. Y tan sí. joven y se murió rapidísimo. Sí. Pero, bueno, o sea, Perdón, te iba a pero preguntar por César Aira, pero no en ese sí. sentido, o sea, Ah, porque pregúntame. justamente como Sí. que Por la mamá, ya, pregúntame. ya Pero yo no que, entiendo por qué ahora que su mamá se murió, ya se murió la mamá. ajá. Y él publica un libro, plagia a su mamá. Pero eso es peor que psicosis, que Hitchcock. Eso Sí. está peor. ¿Cómo voy a escribir el No, nombre que... ¿Cómo le va a robar el nombre a el libro a mi no, no lo mamá? sé, no lo sé. Eso está O muy sea, raro, le ¿no? Y preguntamos, le entonces hago una entrevista, así entonces que. justamente fue muy raro porque Juan Carlos me dijo, es que este libro, el pensamiento, ¿cómo? Pero si ese libro es de la mamá, si aquí lo tengo. Ajá, wow. Entonces, o sea, tú corriges todo el tiempo, Yo eres soy un como, yo desescribo, o en sea, y tiene realidad. que ver con O eso. sea, más que escribir, desescribo. O sea, yo podría O sea, ser ¿y un crees que tiene que ver desescritor. con montar? O Sí, sea, ¿sí? montaje, sí, para mí fue ¿Sí? fundamental. Yo que estudié cine, bueno, ya Sí, volviendo sí, al sí. cine ahora, Ajá, ya creo que lo dije antes, claro, pero era un cine ajá. analógico, entonces había que hacer con ganchitos de ropa Ah, las escenas. Entonces ujú, era como la sala de edición, ajá, era como física. ya. Porque por eso yo soy muy físico, yo quiero ver, por eso yo no compro en Amazon, yo no compro nada, porque siempre me llega el reloj más grande, más chico, no. Yo tengo que Ah, ir y tocar y sí, probármelo sí, y sí. no, entonces no, por eso odio Ajá, todo lo que sea virtual, hasta las compras, ¿no? ok. Este, y, y me acuerdo, pues, de las salas de edición donde yo era feliz, ¿no? Ujú, Porque ahí me daba cuenta que realmente ahí ocurría el cine, no en lo que la gente piensa, en la fotografía, en el guión, no. Porque ujú. tú rearmando y volviendo a armar y volviendo a hacer, podía ser una obra de arte o una porquería, ¿no? En la Sí, edición, el trabajo de edición, que es justamente pues la hermana pobre, no sé cómo llamarlo, porque ajá, nadie se da cuenta, sí, ¿no? Es lo que menos un espectador, porque justamente mientras menos se haga evidente la edición, ajá, está mejor hecha, ¿no? sí. Es mucho más precisa. Ujú, Y claro, y la gente sale de una película así como, ay, increíble la historia, o qué ujú. bien actúan, no sé, pero no, es la edición, ¿no? Pura monta. Ujú, Pero ese montaje yo me considero privilegiado haberlo experimentado de manera física, no como ahora, ¿no? Que es virtual. sí. Porque era como, pues, y le daba pues al cine un aire, pues así de un rinconcito cerca del cielo, así como en la película de Torito, porque Ajá. era como un tendedero, ¿no? Como la Ujú, jaula para tender la ropa, porque pues tenías las escenas y ajá, aparte literalmente eran ganchitos de ropa. sí. Entonces tenías las escenas en ganchitos de ropa y de pronto ibas armando, cortando y pegando con scotch, ¿no? O sea, con cinta adhesiva, y Ujú, vos lo ponías en una moviola, ¿no? Física y que movías a mano, ujú, ibas viendo hasta dónde, cómo, ¿sabes? Entonces era como un trabajo muy artesanal y el ujú, olor del celuloide, o sea, ya, era como un taller de, no sé, de carpintería o de ujú, zapatos o de curtiduría, ¿no? ya, Y veía cómo sí podías tú, y eso vuelvo a esto, a este estilo que yo trataba de buscar en mí, esto de con menos elementos, ujú, cómo era posible con poquísimos elementos, sabiéndolos dosificar, cortar en el momento preciso, poner antes o después, etcétera, hacer una cosa de edición, podía hacer algo que funcionara y algo que no. Y eso ujú. era lo que yo trato eso es lo que yo trato de hacer En tu en la escritura. escritura. Ajá. Ujú, Y para eso me sirve, porque sí me sirve la computadora. Sí tengo una Mac Air, ok, ya que tengo que comprarme otra. Si saben ustedes de alguna usada, por favor, véndanme. ok. Porque ya la mía creo que tiene, así como tus baterías, la mía tiene, yo tengo que mantenerla enchufada. Oh, ya. Creo que Sí. tiene un megapíxel, porque tiene como 20 años. Pero Ajá. porque solo la uso como intermediario para hacer el trabajo de edición. Ujú, Porque yo escribo a máquina, sí. Ujú, ya la máquina mecánica, y luego también escribo en el celular. ujú, Pero ya cuando quiero tener ujú,
un trabajo como de moviola, por decir, de edición. Entonces ahí es cuando desescribo. Ok. Ya. Entonces, claro, porque yo puedo escribir mucho, Ujú, sí, sí. digo, pero eso no es El ninguna, primer pero lápiz. eso no es ninguna Ujú, virtud, no lo digo así, yo puedo escribir mucho, no, lo digo de que sale mucho, ujú, pues, o sea, por eso no entiendo eso de que terror la página en blanco, no sé, que, ujú, pues si no quieres escribir, no escribas, ¿no? pues sí. Que en la escuela era eso un poco, ¿no? Ajá. Bueno, te iba a No, preguntar por no es eso. mejor que el que escribe que el que no escribe, Claro. pues, O sea, bueno, ¿por no qué importa. te gustaría compartir ese vicio de la escritura? O bueno, no sé si sea un vicio, pero Sí, sí. Vicio. tampoco, Digo, pulsión. pues tal vez sí. Pulsión, porque vicio, no, vicio, no. Pues, vicio lo decides un poco, ¿no? Al principio. Luego ya no puedes parar. Exacto. El primer cigarro lo decides, ¿no? Al Mm, contrario. O sea, tienes que luchar, ¿no? Porque te mareas, vomitas. No sé cómo fue. sí. Yo me acuerdo cuando empecé a fumar, había que fumar, pues. Ujú. Y me demoré como un mes de vómitos, náuseas, mareos, pero como todo fumaba, ya, lo conseguí, ¿no? Y después ya no me podía dejar de fumar. Ujú. Este, pero aquí pues está, o sea, no es que yo decidí escribir o que decido ser escritor o no, no sé, yo escribo pues. Ujú. Ya, no te cuestiones al respecto. O sea, no. No, pero no me lo pregunto pues, tengo Ya, que ya. escribir Sí, pues, no me doy sí. cuenta pues. Ok. ¿Y cómo? O Bueno, sea, no ya, tengo el ahora sí. deseo pues. La última Sí, pregunta. perdón, ¿te Una. contesté o no? Sí, sí, sí. Ah, Este. ¿Cómo le haces para seguir como motivado? O sea, porque me parece que eres como, o sea, justamente como que no te estancas, o sea, me parece que tu literatura sigue en movimiento, siempre es como una experimentación, algo que está vivo, como porque no dijiste. la pienso justo, pues, porque es pulsión, por eso no me estanco, Sí, porque no me doy cuenta. ah, ya. Es Aquí, como, eso me preguntó ajá. Amelino Tom, cuando estuvimos conversando con Amelino Tom, Mm, ujú, ella me dijo, ¿en qué consiste la belleza del monstruo? Y ujú, yo le contesté, en su no darse cuenta. Entonces yo no me mm, doy cuenta, pues. ya, ya. O sea, yo no me doy cuenta que estoy escribiendo. Mm, Entonces por eso sigo escribiendo. O ya, ya. sea, si me daría cuenta no escribiría, pues hay que hueva, ¿cómo voy a escribir? Y, Y aparte me ujú, parece de nuevo rico, me parece así como de, yo escribo, así como, ay hola, no, la. me da vergüenza. Es como vergonzoso, ¿no? Un poco. Es un poco. Sí, Y a ver, a los jóvenes poetas como yo, ¿qué les aconsejarías? pues Que no se den cuenta. que no se den cuenta, que no escuchen a nadie Mm, y a ti que menos. a mí menos, por favor, el primero que no escuchen a nadie y nada, y que se sorprendan, pues y si no se sorprenden con lo que están haciendo, pues Ujú. si no eres tú el primer sorprendido, pues pues no sigas, ¿no? Y que no es mejor ser poeta que no serlo, ¿no? Ujú. Y pues lamentablemente en México, pues la tradición poética, pues no tiene muchos picos, ¿no? O sea, eso es malo para los jóvenes poetas. O sea, sus Sí, picos altos, no sí. sé, sí, Muerte sin Octavio Paz. fin, no sé, Sí, sí, Gorostiza, no bueno, sí. sé, hay como picos, pero no hay piquísimos, como Así. hay en la lengua, no sé, en Chile, en Perú, Ah, en ya. Sí, Vallejo, sí, no sé. sí, sí, sí. Está En cambio bueno. aquí, pues sí, hay buenos poetas, pero... Ujú. Y bueno, y se mueren, pues, los buenos. No sé por qué se mueren. Bruno Darío, ¿conoces? No, no lo conozco. Tú sí Sí. conoces. Buenísimo, ¿no? Ah, sí. Ah, pues sí. Iba a mi escuela porque su mamá era psicoanalista y entonces se aburría. Entonces, donde funcionaba mi escuela, y él era chavito, pues tenía 12 años, 13 años en los 2000, ¿no? Tú debes tener esa edad. ¿Y Sí, pues por ahí. de qué se murió? De cáncer al cerebro. Ah, oh, Pero sí léanlo, ¿ah? Sí, Bruno Darío. ¿sí lo dice? Es muy interesante, ¿no? Digo, porque escapa a esa Ujú. media del... Siento que los poetas como que quieren hacer cosas bonitas, ¿no? Y no se trata... Sí, no. Que cuando hablan de un ganso o de un cisne, hablan del cisne. Mm, No es que hablan de otra cosa, sino hablan del cisne, ¿no? Entonces mm, es más allá, ¿no? Sí, ok. exacto. No, Y poco. bueno, y sí, Luis Felipe Fabre, ¿no? Que también me gusta mucho. Sobre todo porque me sorprende, ¿no? No sé qué va a pasar con Ok, su próximo libro, muy bien. ¿no? ¿Qué es eso? Para mí, la sorpresa, ¿no? Ujú. Siendo él mismo, No tener pero, certeza. pero al mismo tiempo Ajá. no esa cosa como son, que ya sabemos como ya armada, ¿no? Que es un poco la narrativa, ¿no? Formulazo. Ajá. Narrativa no sé, pues no sé quién, en México, no sé, no, Pues no.
No, no me ha preguntado, ni siquiera yo estoy metiendo No, ya sí. O sea, bueno, para es que ganarme lo enemigos decía, gratuitos. En México no sé quién de o sea, narrativa. como de poesía, o sea, lo decía en Bueno, general como poeta, o sea, como escritor, literato. O sea, no tanto así de como poeta, poeta. yo ahora vivo en el mundo. No, 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 o sea, ¿Qué como, nombres? ¿Quieres nombres? No. ¿A mm, quién me gusta? No. no, la Ah, pregunta era como, ¿qué les aconsejabas a la gente que escribe? eso, que no hicieran caso a nadie, pues. Ok. Y que vivan del que dirán. Sí. Va, pues muchas gracias, Mario. No, a ti muchas gracias. Sí, Espero que te haya dicho algo. Sí. muy interesante. ¿No? De verdad. Las historias de la mamá de César Aira.